Hoy, en Aquí Pasó, conocemos por qué y en qué circunstancias se fundó el Hospital Municipal que recientemente ha cumplido 130 años. También repasamos el rol fundamental que desempeñó el doctor Leónidas Lucero. Vemos el proyecto original del Monumento a los Héroes de Malvinas y descubrimos por qué se quedó a medio camino. Finalmente, la historia casi olvidada del tanque de agua de calle Celarrayán. Esto a pedido de una seguidora del programa. Todo en Aquí Pasó. Auspician este programa Municipalidad de Bahía Blanca, Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca, Galac Wasserman, Ingeniería y Construcciones, UIBB, Unión Industrial de Bahía Blanca, Sherlock Holmes, Instituto de Inglés. Y hoy empezamos nuestro recorrido por este queridísimo hospital municipal. Sí, un lugar que además está el 2 de junio, celebran 130 años de su fundación, con lo cual se ubica entre las entidades con más historia y más antigüedad de Bahía Blanca. Y un lugar al que uno viene además y se encuentra con un movimiento de obras, de construcción, de nuevas instalaciones, lo que da a entender que a pesar del paso del tiempo está en un momento pleno, ¿no? Y de crecimiento. Hay toda una movida, un presupuesto destinado a mejorar varias áreas de este lugar. Sí, además reorganizándose en cuanto a cuál es la parte más de salud sanitaria, sobre una calle que es Bravar, la parte administrativa sobre Estomba, bueno, pero un pensamiento para que el hospital vaya cada vez teniendo más orden y esté sectorizado y funcione cada vez mejor, ¿no? Pero empezó, vos decías, esta historia hace 130 años, muchísimo tiempo, pensando en esa bahía que estaba naciendo recién. Exacto, y hay que ubicarse en el tiempo, ¿no? Porque estamos hablando de 1889, finales del siglo XX, estamos hablando de un pueblo de 6.000 habitantes, o sea que era ni siquiera tenía rango de ciudad Bahía Blanca, cuando después de sufrir una epidemia de cólera en 1885-1886, se decidió crear un hospital, si es que se lo podía llamar hospital, que en realidad eran 2 salas médicas, más un médico y a lo sumo un administrativo. Con esa estructura, con esa escala, en este mismo predio de Estomba al 900 empezó a funcionar, no se llamó todavía hospital municipal, pero sí un hospital que era subvencionado a través de la municipalidad. Muy modesto, pero que es la semilla de lo que hoy está acá, lo que estamos viendo, ¿no? De todas maneras, este edificio también tiene sus años, porque no es de esa época, pero tiene sus años. Sí, porque el hospital tuvo sus primeros años complicados para funcionar, porque lo que tuvo fue una gran demanda de entrada. O sea, si ellos pensaban que iban a venir 10 personas, en realidad empezaron a venir los de Bahía, que en esa época había muchas enfermedades relacionadas con el tema del agua, que no era potable, que muchísimas enfermedades, sobre todo la niñez, pero también empezaron a venir de la región, de la zona, porque no había otro hospital. Así que bueno, y esta parte histórica, este frente que da sobre Estomba, que es el que más uno reconoce, es un poquito posterior, pero ya es de 1910, con lo cual da a entender que el hospital en 20 años de historia ya se había consolidado como lugar sanitario y también que demandaba cada vez más espacio. Prácticamente desde entonces nunca dejó de crecer y cada vez se fue fortaleciendo más como un hospital regional, pese a que es un hospital municipal, es decir, que está sostenido, más allá que tenga algunas subvenciones, lo sostienen los bahienses con sus aportes, es un hospital de la ciudad. Y es un predio que, como decías, ha ido creciendo, tiene casi toda la manzana, salvo una pequeña esquina que ocupa la escuela media, el resto es todo el hospital. Sí, y siempre ocupó, son casi 2 manzanas. Al principio, como la estructura edilicia ocupaba poco espacio, todo el patio se destinaba a huerta y demás porque
había muchos internados, mucha gente que necesitaba varios días y había que darles de comer, por ejemplo. Entonces tenían su propia huerta, generación de frutas y verduras, es decir, había todo un esquema de autosuficiencia para que los gastos fueran menos importantes. Y después hay una gran historia con los médicos, los primeros médicos, que pusieron muchísimo para que el hospital se mantuviera, que cobraban muy poco y que tenían obviamente una gran vocación de servicio, porque esto nunca era el ingreso que ellos podían tener como particulares, no como privados. Digamos que se sigue manteniendo un poco aquello de trabajar en el hospital público y dar tu trabajo a veces en no las mejores condiciones, pero sí comprometerse con eso. Sí, además sigue siendo un hospital municipal. A lo mejor los bahienses estamos, estos 130 años de historia, sé que uno lo tuvo siempre, pero no son muchas las ciudades que tienen un hospital municipal sostenido, que atiende todas las especialidades, que tiene lo que está creciendo ahora a través de lo que es la intervenciones quirúrgicas, es decir, que además va apuntando cada vez a una medicina más completa y más amplia. Y nutrido también por la carrera de medicina que comenzó ya hace unos años en la Universidad Nacional del Sur. Sí, y que tiene en este lugar una escuela de enfermería. Y además el hospital, este es un detalle volviendo a lo histórico, lleva el nombre de un médico, Leónidas Lucero, que fue el gran impulsor de este hospital. Leónidas Lucero ya había participado en la epidemia de cólera, como le habían dado una medalla de oro por su participación, y él fue el gran impulsor de este hospital. Y junto con otro médico de la época, Narciso Mallea, entre los dos se pusieron al hombro este lugar, ya empezaron a operar, que era una cosa muy delicada, porque desde el punto de vista higiénico y de asepsia era difícil, y haber incorporado de entrada las operaciones le dio a este hospital una jerarquía enorme, porque una cosa es atender un resfrío, una fiebre y demás, y otra es ya animarse a lo quirúrgico. Y a este lugar llegaban muchísimos obreros de Ingeniero Guay del puerto, con manos y piernas quebradas, había mucho accidente en esa zona, y el hospital ya se consolidó como el lugar. Estamos hablando de fines del siglo XIX, principios del XX. Sí, sí, y además ya de por sí este sector era en las afueras, eso da una idea, y el hospital permitió a muchos médicos adquirir una experiencia que fue haciendo que el hospital municipal se pusiera como un modelo de excelencia. Recién en 1930 abrió el hospital policlínico, lo que hoy es el PENA, que alivió un poco la tarea del hospital en el sentido que es un hospital provincial el PENA, con lo cual absorbía gente de toda la región. Sin embargo, el municipal hasta el día de hoy sigue siendo un centro de referencia para todo el sector de la provincia. Y eso sigue vigente y sigue presente porque la gente siempre recomienda, si uno tiene un problema, ir a la guardia, aunque está muy descentralizado con las unidades sanitarias, esta idea de la bondad del municipal y de los buenos profesionales que existen sigue estando. Sí, además los servicios externos, como se le dice, o sea, uno puede pedir turno para un montón de especialidades dentro de lo que es, pero el sistema de guardia externo, accidentes de tránsito, viales, cotidianos, vamos al municipal, uno tiene esa tendencia sin siquiera saber si es con obra social, si es sin obra social, así que bueno, a veces se lo puede criticar porque realmente la cantidad de gente que viene hace colapsar algunos de los servicios, pero vuelvo a decir, tenemos algo con 130 años de historia, que lo crearon los primeros habitantes. Había que crear un hospital con 6.000 personas en la ciudad, porque esto se crea con el impuesto de la gente. Y bueno, y hoy que está creciendo de manera maravillosa. Saludamos entonces por estos 130 años al hospital y a toda la gente que aquí trabaja. Hacemos una pausa, enseguida volvemos con más historias.